Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un saludo súper especial desde Australia y darle la bienvenida, como ya están viendo allí, estamos con Alejandra Cabrera, que nos está acompañando el día de hoy y como vieron en el nombre del capítulo, del episodio, pues estamos siguiendo con la línea de un capítulo que se llamaba o se llama Me fui de Australia. Está Australia sobrevalorada, ya lo vamos a hablar un poco con Alejandra, pero primero que todo darte las gracias por acompañarnos, por darme este espacio, esta entrevista, porque pues digamos que lo que dicen las personas, sobre todo en tu caso, que te fuiste, ya estás en Colombia hace un mes, es muy importante para las personas que están planeando y se están proyectando para venir a Australia. Entonces, tu testimonio es súper, súper, súper importante para todas estas personas y muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, Aleja, ¿de dónde? ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Nariño, soy de Córdoba, Nariño, del sur de Colombia. Pero pues viví mucho tiempo en Manizales, en Medellín, por temas de la universidad y temas laborales. Ah, bueno, con razón no te había sentido el acento ahorita que estábamos hablando yo, bueno, ¿dónde será ella? Entonces, Nariño, ¿no? O Sí, sea, al sur. sí, Bueno, yo soy de Cali, sí, altura con la, casi vecinos. sí, Eh, es la frontera con el Ecuador, prácticamente. Dale, ¿en qué mes y año exactamente llegaste a Australia? Llegué el 3 de marzo del 2023 3 del a dos mil Brisbane. veintitrés. Entonces, duraste un total de casi un año y unos cuantos meses, ¿no? Año y medio más o menos. Sí, año y medio, Eh, prácticamente. Aleja, ¿tú te acuerdas en qué momento tomaste la decisión? O sea, digamos que llegaste en marzo del 23, pero ¿hace cuánto tiempo atrás estabas pensando en este proyecto, en este sueño de venir a estudiar inglés a Australia? Fue como, la verdad no fue nada planeado, fue como algo que, bueno, una amiga se quería ir para Australia, bueno, se quería ir para Estados Unidos. Yo veía fotos de algunos compañeros de la universidad que estaban en Australia y ellos subían las fotos en la playa, que cada 8 días, entonces yo decía, no, están viviendo súper bien, les está yendo súper bien, y yo dije, no, a mi amiga vaya a Australia, que allá es mucho mejor, ya que el salario es el mejor salario pagado del mundo, que la calidad de vida, o sea, yo a ella le vendí a Australia, pero no con la intención de no irme, sino yo le decía, bueno, vaya a Australia, que yo creo que es mejor que Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues, la migración es muy alta y, y pues, creía que era más complejo en Estados Unidos. O sea, me imaginaba que Australia era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en términos económicos se ganaba más. O sea que tú Entonces, hiciste el rol de venderle a Australia a una amiga y sí, terminaste comprándolo tú. exacto. Entonces ella me dijo, no, pues vamos para Australia, venga, me acompaña, y me dijo, y aprende inglés. Y yo, pues sí, yo le dije, yo tengo como ganas de estudiar inglés, porque a la empresa en la que yo trabajaba a veces llegaban extranjeros, en especial canadienses, y, y no había como una persona que les pudiera explicar el proyecto. Entonces yo sentía que mi profesión me estaba obligando a estudiar inglés, ¿cierto? Pero no pensaba salir del país. O sea, yo no tenía planeado salir del país el siguiente año. Ella me dijo, vamos, y yo, pues sí, vamos para Australia. Ese mismo día, pues consultamos la agencia, y nos enfocamos en estudiar qué tipo de ciudad. Yo decidí que Brisbane porque por el clima, por la cantidad de latinos que había, porque me pareció como más fácil. Ya después, pues contactamos una agencia, todo fue súper fácil, o sea, de un día para otro. Literal, yo hoy me fui al banco, saqué un préstamo y a las 4 horas me dieron el préstamo, al otro día pagó. O sea, las cosas se dieron súper fácil. Entonces, pues yo dije, bueno, esto que me conviene. Después me arrepentí, como al mes me arrepentí, o sea, yo intenté como parar el proceso, decirles que si por favor pues me podían devolver la plata, porque empecé a comparar mi trabajo y dije, no, yo estoy trabajando bien, estoy contenta, estoy ejerciendo, me pagan bien, o sea, yo no tenía estrés laboral, no, o sea, no había ninguna condición que dijeran yo estoy aburrida de mi trabajo, o sea, yo estaba muy contenta, y como estaba tan contenta con mi trabajo, yo pensé que iba a perder algo como muy importante. Después ya cuando me dijeron que no, pues pensé que solamente iban a ser 6 meses en Australia y probablemente podía extender, dependiendo de cómo me fuera.
y bueno, ya me aprobaron la visa, incluso me la aprobaron, o sea, fui, me presenté a la visa y al momentico me la aprobaron. Entonces fue eso como que, bueno, seguro también me conviene. Entonces cuando ya me presenté a la visa, yo estaba como, incluso pospuse 2 veces la fecha de los estudios biométricos para la aceptación de la visa, pero porque yo estaba como que sí, como que no, pero bueno, al final me presenté y en enero me aprobaron la visa, en marzo viajé y ya viajé, incluso yo investigué mucho antes de irme a Australia cómo era, bueno, cómo se debía hacer una hoja de vida, qué tipos de trabajo, a qué podemos aplicar, entonces me di cuenta que esto era cleaner, y yo, bueno, yo tengo habilidades para hacer cleaner, yo puedo. Entonces mi plan era, llego, aprendo inglés, pero entonces yo sé que yo tengo experiencia, yo aprendo inglés rápido y consigo trabajo en geología súper rápido. Y en todo ese tiempo, yo desde que llegué a Australia empecé a enviar hojas de vida profesional y empecé a sacar casi que a diario oferta laboral que veía, o sea, porque las oportunidades laborales profesionales en Australia me parece que abundan, pero a nosotros como estudiantes no nos dejan acceder a ese tipo de oportunidades. O sea, la visa siempre va a ser una restricción muy grande. Y prácticamente yo no soy de atribuirle las cosas que a uno le pasan a la suerte, pero creo que en ese caso sí había suerte cuando una persona conseguía un empleo profesional con visa de estudiante, porque no son todos los casos. Cuando entonces llegamos al colegio y uno empieza todos llegamos pues principiantes en inglés, y todos ya conseguiste trabajo, ahorra para la renovación, yo llevo 6 meses, gano tanto, y nosotros siempre con mi compañera era como que está trabajando en cleaner, no, trabaja cuidando perritos, trabaja haciendo X cosas, y yo no, yo quería hacer todos los trabajos que ellos hacían todos. Estuve 2 semanas sin hacer nada, o sea, solamente yendo a estudiar, pero ya me asustaba el que debía pagar el arriendo el siguiente mes, tenía que pagar el bond del arriendo, que es algo que a veces muchas personas no tienen en cuenta. Y, y entonces la primera opción que tuvimos para trabajar fue hacer Uber. O sea, tocó hacer Uber, era pleno verano, a mí hacer Uber en bicicleta, y era en bicicleta muy súper duro, o sea, a mí me dolían las rodillas, me dolía el cuerpo, se me hacía muy complicado, pero gracias a eso pues logramos sacar el primer mes de arriendo para vivir en Australia. Porque pues no nos fuimos tan limitada de plata, pero de todas maneras la plata se acaba muy rápido allá. O sea, nosotros tenemos que pagar, que el bono de la bicicleta, que la renta de la bicicleta, que la comida, los cursos que tocaba hacer para estar en Australia, por ejemplo, que si quieres trabajar en construcción, saca la White Card, que si quieres trabajar con niños, la Blue Card, que si quieres otra cosa con los niños, también la Yellow Card. Que si quieres trabajar en un restaurante, es el RCA, entonces todo eso implica plata e implica tiempo. La plata se iba pagando. Ya empezamos a hacer Uber, trabajaba muchísimo en Uber, o sea, mi amiga y yo trabajamos mucho en Uber, siempre, pero siempre sacamos como la cuota del día, nosotros planteábamos una cuota, a veces llovía, a veces hacía sol, pero nosotros siempre teníamos esa obligación de pararnos e ir a trabajar, o sea, no había manera de descansar, no había un domingo, no había festivos, no había lunes, martes, o sea, allá todos los días eran iguales porque siempre teníamos que estar trabajando. Ya después entré a trabajar al famosísimo Guzmán y Gómez, pero siempre estaba complementando con Uber y empecé a hacer cleaner. O sea, mi trabajo era en Guzmán y Gómez, hacer Uber y hacer cleaner. Cuando yo no estaba en Guzmán y Gómez, estaba haciendo Uber. O sea, yo me quitaba el maletín y entraba a Guzmán y Gómez, porque ese era mi trabajo. Yo salía del restaurante, salía a veces muy tarde, a las 12, 1 de la mañana. Al otro día me tenía que levantar a las 7 o 8 a hacer Uber, porque pues el cuerpo prácticamente no me daba, o sea, no, a veces me levantaba más temprano, pero a veces ya, o sea, yo sentía el cansancio. Y así fue casi todo el año y medio que estuve allá. Y cuando empecé a conseguir casas para hacer cleaner, particulares, entonces, bueno, uno iba a hacer cleaner 2, 3 horas, salía de allá, de hacer Uber, bueno, si no estaba en Uber, entonces me iba al restaurante, pero yo nunca tuve un día que yo diga, pude descansar. O sea, me di vacaciones de una semana, ¿no? En esos primeros 3 meses, ya después todo el mundo me decía, hay que renovar, o sea, debes ahorrar la renovación.
Entonces, todo eso es como como, ¿para dónde va Vicencia? ¿Para dónde va la gente? Entonces, es como, uno ve que la gente va a un ritmo y uno se mete en ese ritmo de que hay que ahorrar con la renovación. Ah, sí, ¿con qué vas a renovar? No sé, con inglés, que vale tanto, cuota de banco en Colombia, porque siempre estaba o sea, esa obligación de que yo tenía que cumplir con la cuota del banco en Colombia. Entonces eso era muy pesado porque o sea, yo no dormía pensando en cuanto en la plata que tenía que reunir para pagar acá en Colombia y la plata que tenía que tener para vivir en Australia y aparte el ahorro que tenía que tener para pagar las deudas en Colombia, o sea, pagar de contado prácticamente. A los 3 meses, o sea, yo no puedo ser desagradecida y decir que me fue mal en términos laborales, pero los trabajos que yo hacía no eran trabajos calificados. Entonces siempre había como frustración. En ese momento me di cuenta que a los 3 meses prácticamente había muchos cuentos con el tema de la COVID visa, que sí, que la COVID visa, que es muy bueno, que trabajo full time, que no se paga renovación, pero que había mucha gente que decía, no, es que después les van a quitar la visa, que eso van a empezar a quitar visas, que les van a empezar a sacar de Australia. Ese era el cuento al principio, antes del 29 de julio. Entonces, yo me coloqué a investigar por mi cuenta qué era la COVID Visa, cómo podía aplicar, averigué cuánto costaba la aplicación y me decían que costaba $500. Pero yo tampoco estaba dispuesta a pagar esos $500 por la aplicación. O sea, para mí la plata era muy importante y yo gastar como en ese tipo de cosas, no. ¿Qué pasó? Me coloqué a ver tutoriales de cómo aplicar una visa en Australia, qué hacer, qué era la COVID visa, qué documentos necesitaba. Y apliqué sola el 28 de julio del 2023. Y me la aprobaron como al otro día, pues también la COVID visa. Eh, Entonces no me... Aleja, espérate, hago un paréntesis y un pari allí para como más o menos darle para, o sea, terminar de reforzar el principio. Y es, tú cuando estabas en Colombia, perdón que me vuelva tanto, y tomas la decisión que le empezaste a decir a tu amiga. Primera pregunta, tú llegaste con tu amiga, ¿cierto? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Este, lo que pasa, bueno, me empezaron a salir muchos videos en TikTok. O sea, en ese momento que yo dije, no, es Australia, en ese momento me empezaron a salir videos en TikTok. Ah, mira cuánto me ganó ese video tan famoso que sale en Australia. Es que mira que cómo me compré el iPhone en una semana trabajando en Australia. Y yo, pues, sí, se gana tanto. O sea, yo no tenía en cuenta que eso no era tan real. Me parece como un título más amarillista que puede haber en cuanto a videos de Australia. Mira cuánto me pagan en Australia por no hacer nada. Mira, o sea, mis expectativas estaban tan altas, tan elevadas, que a medida que más altas eran, la decepción fue más grande en Australia. Pensaba que ese tipo de trabajo se conseguían de la noche a la mañana y eran muy fáciles de conseguir. Entonces, cuando yo veía toda esa información, que Australia, que la calidad de vida, que mira cuánto que pude viajar por el mundo, que me fui para Bali, que me fui para Tailandia, que conocí la nieve, que Australia, o sea, que acá se consigue trabajo muy fácil, mira cuánto se paga, estoy ganando $35 por hora, entonces eso con la calculadora, que $35 por las 8 horas diarias laborales. Que uno se imagina, pues los 7 días en Colombia, pues como le da una cantidad de plata impresionante, pero uno no sabe o uno no aterriza la idea de que en Australia un visa de estudiante solamente es el part-time y que es muy difícil que a uno lo contraten o sea, como full-time con esa visa o a menos que uno se consiga pues, trabajos por ahí bien prácticamente o trabajos en cash que eso o sea, no es difícil, no diría que es imposible de conseguir, pero no es lo usual, no es lo normal, aunque la mayoría de personas lo hacen, no es de primera vez que uno llegue a conseguir ese tipo de trabajo. O sea, y allá tenemos que conseguir más horas es para sobrevivir en Australia. Porque cuando llegamos a pagar, bueno, las habitaciones en ese momento estaban por $500 las habitaciones compartidas. 500 cada persona que compartía la habitación. A mí al principio se me hizo muy fácil porque yo dije, bueno, $500, pues yo ganando tanta plata, yo pago, yo ganándome $2,000 en una semana, yo los pago. Pero no es así, ya uno no se gana tanto. Y $500 a la semana es muy costoso.
Y hubo un momento en que o sea, en ese momento en el que los arriendos estaban por el cielo. O sea, estaban súper caros. Entonces, bueno, yo decidí compartir habitación con mi compañera. Y compartiendo habitación, obviamente, pues, fue mucho más fácil económicamente, pero de todas maneras siempre estaba la incomodidad de compartir un baño para 6, 7 personas, una cocina para 6, 7 personas, compartir habitación con otras personas siempre es difícil cuando uno ya está acostumbrado a vivir solo, ¿cierto? Entonces fue todo eso cuando me decían, ay, o sea, yo hablaba con personas que estaban en Colombia y me decían, ay, no, es que ustedes están en Australia, seguro se está llenando de plata, está viendo súper bien. Y yo sentía que en mi calidad de vida yo había dado 2, 3 pasos hacia atrás, porque ni siquiera cuando estaba en la universidad yo compartía habitación, o sea, yo vivía solo. Entonces, para mí eso era como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sentía que, bueno, el curso de inglés tampoco como se esperaba, porque a pesar de que había muchos comentarios, cuando yo antes de llegar a Australia empecé a unirme a los grupos colombianos en Brisbane, colombianos en Perth, colombianos en Melbourne, colombianos en Sydney, para decidir a qué ciudad me iba, y había siempre muchos comentarios, no, no vengan a Australia, es muy difícil, no se vengan sin inglés, y yo ahí, yo me sentía en la capacidad de aprender inglés en 2, 3 meses. O sea, yo decía que eso es como aprender matemáticas. O sea, uno suma, 2, 3, 4, 5, y listo, yo a los 3 me coloco juiciosa, yo estudio todos los días, pero uno no cuenta con que uno tiene que trabajar allá. Usted se tiene que dedicar más tiempo al trabajo que al estudio. Entonces uno llega cansado a estudiar, eso es muy, muy complejo. Incluso muchos compañeros me decían que ay, ahorita usted tiene muchas ganas de trabajar, pero espérese, le pongo 2 meses para que usted ya no quiera venir a las clases de inglés, porque usted va a llegar cansada, mamada. Y yo, ay, no, pero o sea, yo siempre tenía la expectativa de que era muy fácil, de que yo tenía con todo, de que yo lo iba a hacer y que yo iba a coger el inglés fácil. Al principio, el tema del inglés, cuando ya no fueron cambiando de nivel de profesor, ahí es cuando la calidad educativa fue disminuyendo. Porque llegar al curso de inglés y que no cumplieran mis expectativas educativas, era frustrante. O sea, yo qué tenía que hacer, yo tenía que colocarme a escuchar videos en YouTube, a ver clases en YouTube. ¿Por qué? Porque la profesora solamente me pasaba copias y yo ya estaba hostigada de que todos los días me pasaba 5 o 6 copias solamente para llenar. Y a pesar de que eso es un ejercicio, pues no, o sea, para mí eso no era metodología o pedagogía en cuanto a la calidad educativa. Entonces, pues estaba súper decepcionada, o sea, iba donde la secretaria, los administrativos, a decirles que eso no era por lo que yo había pagado, o sea, que por qué me estaban dando copias. Entonces, las excusas de ellos era que me tenía que acostumbrar al acento porque eran profesores era una profesora de Vietnam, otra profesora como de Tailandia, entonces el acento es muy diferente. Entonces me decían, no, es que es el acento, que seguro les dije que no es el acento. O sea, yo estaba súper enojada, no es el acento, no hay pedagogía, no me están enseñando. Entonces ellas como que hubo un momento en el que no me sabían qué responder. Incluso como la chica hablaba español, pues yo estaba mucho más enojada porque uno no se puede, o sea, si uno no sabe hablar en inglés, a veces uno no puede discutir No puede en pelear inglés. bien, sí. No, exacto. Pero yo, como ellos hablaban español, pues yo estaba mucho más enojada. O sea, yo le dije, yo pasé 20 millones de pesos. A mí me decían, ah, bueno, entonces espérate que te vamos a cambiar de profesor. Pero seguía igual, o sea, a mí me cambiaban de profesor y me di cuenta que era lo mismo. Y entonces muchas personas dicen, no, es que aprender de inglés depende de ti. O sea, a mí me da mucha rabia eso porque si iba a ser autodidacta, o sea, yo tengo la capacidad y la disciplina para estudiar por mi cuenta. Entonces en ese momento ya siempre estaban como que vas a renovar, mira que tienes que hacer eso con tiempo, que no te vayan a dejar cosas a la tarde, que esto, que lo otro, que tienes que estar unos 2 meses antes. Entonces como a mí me tocaba renovar en septiembre, el 25 de agosto se acababa mi curso. O sea, en ese momento entraba a vacaciones y ya tenía que entrar allá, tenía que haber decidido que iba a hacer después. Entonces, por eso en junio, entre junio y julio, yo estaba como que, ¿qué hago? O sea, yo investigaba si las visas, si renovaba como estudiante, pero yo decía, bueno, yo renuevo como estudiante, me gasto lo que pude ahorrar en estos meses en una renovación, pero no he pagado la deuda en Colombia
y compré más tiempo acá en Australia para seguir trabajando que part-time, ¿cierto? O sea, sería prácticamente para volver a recuperar esos segundos ahorros, porque la primera inversión que yo hice en Australia todavía no la había recuperado. Y era es algo más que yo hice, que yo todo lo que me gasté yendo a Australia, yo lo tenía anotado en un Excel. Cuánto me gastaba en enero, en febrero, en marzo, en abril, cuánto me gasté llegando, cuánto me gastaba este mes, cuáles eran mis ingresos, cuánto gastaba en arriendo, en comida. Entonces yo hacía mis cuentas y decía, bueno, yo estoy gastando tanta plata que yo ni siquiera he recuperado ni la tercera parte de la plata. Y yo, bueno, si yo vuelvo y renuevo como estudiante, ¿en qué momento voy a recuperar esta inversión? O sea, siempre iba hasta ellos, me di cuenta que yo era un servicio, para mí era un servicio de renovación, tras renovación. Y cuando fui conociendo personas en el restaurante que llevaban 8 o 10 años renovando como visa de estudiante, yo quedaba como más decepcionada porque o sea, yo no quería pasar, si me pasaran 8 o 10 años y yo estudiar algo que no me gusta, estar aburrida estudiando algo que para mí era absurdamente malo. Entonces yo, bueno, hacía las cuentas y en ese momento como que, bueno, yo me decidí por COVID business. Estaba, estaba como, bueno, estaba muy positiva en que me lo iban a aceptar y ya con la COVID visa yo dije, bueno, yo tengo consigo trabajo como profesional. Incluso antes, en ese tiempo, en esos 3 meses como estudiante, yo envié muchas hojas de vida a empresas grandes en Australia y tuve muchas entrevistas como profesional. Y siempre estaba la barrera de que, pero es que no tienes visa para trabajar. Entonces siempre era como que no tienes visa. El inglés se lo podemos pasar, prácticamente me decían eso, porque el inglés se va aprendiendo con el tiempo y lo vas en el camino, pero veo que tienes la experiencia, tienes los conocimientos, tienes la profesión. Pero me decía, pero no tienes la visa para trabajar, entonces apenas tengas una visa para trabajar, te vuelves y te presentas con nosotros. Entonces, pues como que en ese momento, por todo ese tipo de cosas, decidí presentarme a la COVID visa, me la aprobaron, pero yo ya había comprado los tickets para irme para Perth, porque en Perth había más ofertas laborales en mi campo. Entonces yo dije, no, yo llego a Perth y yo llego a trabajar, dicen que en Perth hay mucho más trabajo, aunque el inglés allá es mucho más complicado, y haciendo contrato en las dos ciudades, hay muchas personas que llegaron a Perth que conocí y que no les gustó para nada y les fue súper mal, porque allá es mucho más difícil conseguir trabajo porque la ciudad no se mueve tanto como Brisbane. Sin embargo, y ya, pues nunca me saqué trabajo allá. Pues, yo pasé del restaurante de Guzmán y Gómez en Brisbane y pasé directamente a Perth en Guzmán y Gómez. Pero no fue porque me hayan hecho una transferencia, sino porque metí la hoja de vida y casualmente pues me tocó. Ya estando en Perth, que, que hice y que pensé, que bueno, me voy a preparar más en el tema del inglés, voy a estudiar por mi cuenta, voy a presentar el examen, el PTE, estaba entre IELTS y PTE, también investigué qué examen era mejor, decidí presentar el PTE. A pesar de que estudié sola por mi cuenta durante como 3 meses, decidí presentarlo. No alcancé el puntaje que se requería para eso. O sea, quedé con 50, pero en ese momento empezaron a cambiar las condiciones, me contacté otra vez con otra gente como para hacer el trámite de la universidad. Aunque yo no quería hacerlo con una gente porque las agencias siempre me querían vender el tipo de inglés. O sea, yo quería entrar a la maestría directamente, pero sin hacer tipo de inglés. Entonces ya contacté tres agencias y siempre me decían, no, es que tienes que prepararte más en inglés, que tienes que pagar 10, 12 mil dólares de inglés. Entonces apenas a mí me empezaban a decir 10, 12 mil dólares de inglés, yo descartaba. Después otra agencia me decía, no, es que tienes que prepararte. A medida que me iba acercando, o sea, que me iba acabando el tiempo para presentarme a la universidad, ellos me presentaban una oferta laboral de inglés con esas semanas que me faltaban. Porque al principio me faltaban 49, luego ya me faltaban 33, luego ya me faltaban 32 semanas. Entonces yo veía como que no era cuestión de que a mí me faltara el inglés, sino que ellos siempre se ajustaban al tiempo que a mí me faltaba para presentarme a la universidad. Entonces siempre me querían, en ese tiempo que yo estaba ahí trabajando, me querían meter a un curso de inglés. Y eso tampoco lo quería yo. ¿Sabes? Entonces yo no quería volver a estudiar inglés porque no me gustó la calidad de educativa. O sea, siento que pagué, el curso de inglés está demasiado sobrevalorado.
y que si uno quiere irse a cualquier país, o sea, a Estados Unidos, Canadá, en Europa, en los países que hablan inglés, Malta, uno debe llegar con muy buenas, o sea, debe llegar con muy buenas notas de inglés, no irse con un inglés básico, porque ahí es cuando empiezan las dificultades, ahí es cuando uno empieza a hacer, pues, a entrar a trabajos no calificados, ya ahí es cuando la vida empieza a cambiar, cuando es mucho más difícil. Hay personas que lo cogen súper rápido, pero que son escasas, así como hay personas que tardan años estudiando inglés, y si te paras a tener una conversación con ellos y no son capaces de sostenerla, a pesar de que han pagado 4 o 5 años pues, en inglés. Entonces, fueron muchas cosas las que me hicieron como decepcionar. Y cuando ya me presenté a la universidad, bueno, yo incluso lo estaba haciendo por mi cuenta, pero como no me quedaba tiempo para hacer esa aplicación, pues decidí irme con una agencia, les expuse mi caso, les dije, yo no quiero estudiar inglés. Y en el momento que a mí me ofrecieron mi curso de inglés, pues inmediatamente yo dije, no voy a hacerlo porque yo ya tengo los papeles para entrar a la universidad. Dije, yo tengo usuario en la universidad, sé que debo cargar, sé qué documentos necesito, pero tengo una duda con respecto al tema de los pagos, cómo es la financiación. Esa era la única duda que a mí me quedaba para presentarme en la universidad. Porque la universidad siempre que yo mandaba correos me decían contactarse con uno de nuestros agentes, contactarse con uno de nuestros agentes. Y los agentes son las agentes estudiantiles de universidades. Ya en ese momento, pues los costos de la universidad era $80,000 los 4 semestres. Eh, Había que pagar el seguro por 2 años, había que pagar la visa y había que presentar ya, en ese momento ya tocaba presentar solvencia económica. En ese momento no era obligatorio, no recuerdo si fue en el año pasado que empezaron a pedir solvencia obligatoria o Sí, fue este año. más o menos después de marzo, sí. Entonces, bueno, pero y como mis papeles para la universidad los tenía que pasar en marzo, entonces a mí me decían, bueno, tienes que ver si te van a pedir solvencia económica. Digamos que la solvencia económica uno la consigue, porque uno puede hacer préstamos con un amiguito, me cuesta tanto, pero allá te pide solvencia económica dependiendo del tipo de curso que vayas a hacer y dependiendo del tiempo que vayas a estar, ¿cierto? Entonces, para 2 años en un máster, pues obviamente yo tenía que superar la solvencia económica de la matrícula prácticamente. Estaba haciendo planes con mi pareja de que él fuera y se enganchara a mi vida como mi pareja, pero me pedían solvencia económica a mí y de él. Entonces la cifra ya iba ascendiendo a más de 120, $130,000. Y conocí personas, en ese momento me gustaba hacer networking, entonces publicar en Facebook, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy buscando personas que estudien en Southern University, no sé qué, que estudien en Master de tal, me gustaría obtener referencias, porque no quería irme a ciegas, como lo hice con el curso de inglés prácticamente. Y eso que yo siempre investigué, pero me llevé muchas sorpresas al final de las clases. Ya cuando me dijeron es que la verdad no le recomiendo la maestría en coaching porque pues es prácticamente lo mismo. O sea, ya no es que ustedes le vayan a que sea lo máximo, que los profesores le enseñen, que usted llegue con nuevos métodos. Incluso, a veces uno siempre va con miedo porque dice, no, es que es una maestría en inglés, es la Universidad de Sporting, es una de las mejores del mundo, no sé si yo me sienta capacitado para entrar a esa universidad, porque pues, es una universidad muy buena, muy reconocida en el mundo. Entonces, uno siempre, una vez se minimiza porque creemos que acá en Colombia la educación es pésima. O sea, yo veo que las personas critican la educación acá en Colombia y dicen, no, es que en Colombia es que es súper malo, que no sé qué, que en otro país, que yo me voy. Y la realidad es que acá en Colombia yo creo que la calidad educativa es súper buena. O sea, después de tener ese contraste, cuando alguien me dijo, no, es que la maestría, yo estudié, cuando mi compañero me dijo que estudiaba con chinos, con gente de la India, me dijo la verdad, ellos no saben ni la mitad de lo que nosotros sabemos. O sea, en ese momento yo le dije, ¿en serio? O sea, le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. O sea, nosotros estamos como 10 pasos adelante de ellos en cuanto a conocimiento. En ese momento yo quedé como más decepcionada. O sea, me dijo, si usted va a escoger la maestría y cree que mejor le va a pasar lo mismo que con mi curso de inglés, se va a decepcionar. Entonces, para mí, hacer esa inversión tan alta y salir decepcionada era como que, ¿qué hago? Me quedo, me voy, cuánto tiempo tengo que invertir acá
porque el tiempo también es algo que vale mucho y también la plata, ¿sí? ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar esa plata? ¿Y cuánto tiempo yo tengo que estar aquí en Australia? Conozco personas que no han ido a Colombia, han pasado 5, 6, 7 años sin ir a Colombia. Y entonces yo les decía, bueno, pero si, no, si acá en Australia vivimos también, ¿por qué no nos alcanza para ir a nuestro país por lo menos una vez al año? Entonces uno ahí se empieza a dar cuenta que la realidad de cada persona es diferente. O sea, todos vivimos como en un trote de buscar trabajo, más horas, pero yo no puedo dejar de trabajar porque tengo que pagar y la renovación. Y entonces ya renové. Llega el momento en el que hago la renovación, quedo sin plata, vuelvo y consigo trabajo y vuelvo en el círculo, o sea, caigo otra vez en el círculo vicioso de que tengo que ahorrar para la renovación, tengo que ahorrar. Y digamos que esa es la mayoría de los casos. Hay personas que van y viven el día a día, porque van mucho más relajados. Pero yo creo que eso va ligado a la edad, porque la capacidad de adaptación de una persona que tiene 20 años es muy diferente a una persona que ya casi está en los 30. Entonces tú ves eso y dices, bueno, a los 20 años la persona está construyendo su futuro, pero tú a los 30 años ya prácticamente la tienes ya definido. Entonces ahí es como que, bueno, tú dices, bueno, empieza un proceso migratorio, a los 20 años lo termino a los 30, y si empiezo a los 30 lo termino a los 40, y si yo a los 40 quiero volver a Colombia, es posible que a mí me contraten en lo que yo hice con 40 años, o sea, esos son los miedos que uno tiene, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí fueron como que, todas esas cosas fueron como decisiones como que me iban aportando más a la idea de no quedarme en Australia, pero siempre hay un conflicto con el ego, porque siempre está como que no sé quiénes son los que van a decir algo, pues a la final eso no importa, pero uno siempre es como que no, me van a preguntar o van a decir que yo me fui para Australia y que no sé nada. Sin embargo, yo siempre me puse la meta de que si yo me devolvía para Colombia, iba a pagar la deuda a la que adquirí y me iba a regresar con la misma plata, pues al mínimo yo me tenía que regresar con lo mínimo que invertí. Aunque en el camino uno a veces solamente dice, yo solamente me quiero regresar para Colombia y tener para los pasajes, que a veces hasta eso es imposible de conseguir, porque uno Ujú. siempre está en el día a día, que la renta semanal, que el pago del transporte, como todo es semanal, yo siento que eso a uno, a mí me estresaba, el hecho de tener que pagar una renta semanal. O sea, yo no tenía tranquilidad. Yo pagaba esta semana, ya era lunes y el viernes otra vez tenía que pagar. Y había momentos en los que el trabajo no es constante tampoco. El trabajo, a pesar de que uno está, digamos que en uno de los trabajos más estables, que era el hospitality, en un restaurante había momentos en los que se cortaban las horas. Me decían, no, esta semana no, llegabas tarde, hoy te cancelé el turno, hoy esto, puedes irte más temprano, entonces yo siempre todo ese tipo de cosas. Me dice, pues, tengo menos horas y menos plata. Entonces yo cómo entro a reemplazar esas horas con plata. O sea, yo siento que todo en términos de horas es plata, plata, plata. Y esa es la experiencia como tal en Australia. O sea, quedé decepcionada de lo que me vendieron como calidad de vida, porque para mí calidad de vida es tener tiempo suficiente para ocio, para disfrutar, para poder, si yo estoy ganando X dinero, yo quisiera gastarme ese X dinero en unas vacaciones o en algo que a mí me guste, no sé, ¿cierto? Pero siento que en Australia solamente trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. Ujú. A pesar de que el poder adquisitivo es mucho más alto, porque evidentemente, o sea, en Australia tú te puedes comprar un carro en un mes, trabajando juicioso, en 1 o 2 meses. Pero el carro lo empleas es para trabajar. ¿Por qué? Porque allá en términos de tiempo tú necesitas un carro para poder ir al trabajo, porque si coges transporte público te echas 2 horas, pero si vas en el carro te echas media hora. Entonces es todo ese tipo de cosas en el que yo como que a mí me estaban estresando, como que a mí se me estresaban. Y había algo que a mí me decían, bueno, no, estudia un curso más barato, estudia cook. Y yo les decía, pero es que yo no quiero, o sea, yo no quiero estudiar cocina. Yo estudié X carrera y yo quiero seguir en mi carrera, o sea, yo no estoy dispuesta a renunciar en eso, yo ya invertí tanto tiempo, me dice, yo no voy a renunciar tan fácil a eso. Me decían, no, entonces estudia inglés, sí, 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 pero es que si no va a llevar a la hija de ese tiempo para eso, yo le dije, yo no quiero seguir pagando por estar acá en Australia, porque pues, en temas culturales obviamente la adaptación es mucho más diferente, ¿cierto? O sea, para cada persona. En temas culturales se enseñaba la comida, evidentemente,
lo que más extraña, yo creo que de Colombia. Pero la vida, siento que la vida ya es demasiado quiet, está demasiado aburrida, demasiado cuadriculada. Y esa es la tranquilidad que a muchas personas tal vez les gusta, pero esa tranquilidad, pero siempre tener ese problema de que tengo que renovar, o sea, por dentro de uno, no estaba bien para mí. Bueno, Aleja, una pregunta, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 28. 28. ¿Tú qué opinas de lo que me estás contando ahorita que empezaste a ver videos y cosas en redes sociales de la gente que decía que se ganaba mucha plata, que se compraba el carro, el celular, los viajes? ¿Qué opinas tú cuando revisas tu realidad o lo que pasó contigo, muy probablemente con algunos amigos tuyos, comparado con eso que inundó las redes sociales desde hace más o menos 2 años? Siento que las personas, bueno, como son influencers, ellos no se dan cuenta de la capacidad que tienen de influenciar a otra persona para que llegue allá, ¿cierto? Obviamente cada uno habla desde su perspectiva, desde su realidad, pero para tomar decisiones a veces no evaluamos la realidad propia y entonces empezamos a idealizar. Cuando empezamos a idealizar, tenemos o sea, las expectativas de nosotros van al cielo. Pero siento que obviamente nadie cuenta como la vida real, o sea, muy poquitas personas cuentan la vida real. Y a veces como estamos desde el otro lado de la pantalla, creemos que eso es fácil. O sea, que llegar a Australia, conseguir trabajo, estoy ganando en dólares, y mejor dicho, estoy tapada en plata. Siento que hay muchas personas que a veces van con mucha necesidad a Australia. Entonces, cuando una persona llega con necesidad, llega a veces no es que yo voy a conseguir un trabajo, voy a mejorar, voy a trabajar más relajado. Y cuando te encuentras con la realidad, no es tan fácil conseguir trabajo, porque los trabajos tampoco que sean tan fáciles. Obviamente, pues tampoco que sean trabajos diferentes. Siento que trabajar, eso mismo trabajar aquí en Australia. Simplemente porque las condiciones en las que se pagan, pues obviamente el salario mínimo de Australia es mucho más alto, pero con ese salario mínimo te alcanza para las necesidades básicas en Australia. O sea, uno trabajando como cleaner tampoco es que se haga millonario, ¿sí? A menos de que tengas tu empresa establecida, tengas empleados y obviamente pues empieces a meter las cosas, pero eso tampoco es que sea tan fácil, porque para eso se necesitan permisos, pagar impuestos, otras cosas que a veces como que se nos va de la mente que tenemos que pagar impuestos. Ujú. Nadie nos dice que si llegamos a trabajar por ahí bien, al final del año fiscal tenemos que recibir tanta plata, o sea, podemos ahorrar $8,000 trabajando por ahí bien. Y cuando tenemos que declarar, nos dicen, venga, deme $7,000. Ahí es como que, o sea, yo trabajo solamente para pagar impuestos. Ujú. Entonces siento que hay mucho amarillismo en las redes sociales, nos ilusionamos demasiado y siento que, o sea, hoy en día creo que es así en todos los países. No es fácil en Estados Unidos, no es fácil en España, no es fácil en Malta, no es fácil en Australia, ni siquiera en Canadá. Y tengo referentes en X países, así como conozco personas que se enganchan de una en X trabajo. Y yo digo, yo no, a mí no me gusta atribuir las cosas a la suerte porque siento que detrás de cada, o sea, de una persona que está trabajando súper bien hay un esfuerzo muy grande. Entonces, que siempre es una recompensa al trabajo que hace cada persona. Pero conozco muchas personas que tal vez les lleva como su cuarto de hora muy fácil, aprovechan la oportunidad y es mucho más fácil, ¿cierto? Ujú. Ejercer, tener un buen sueldo, pero no son todos los casos. Para resumir un poco lo que te llevó a tomar las decisiones, podemos decir cuáles serían los principales puntos claves que te llevaron a decir, no, me voy ya, no sigo con este ciclo, como lo has llamado, este ciclo o círculo vicioso, y me voy para Colombia. El primero fue las condiciones. O sea, cómo cambió en Australia de un momento a otro empezar, o sea, siempre cambian las condiciones. Hoy sí puedes hacer un proceso migratorio, que este curso te sirve y que luego no. Entonces, como que bueno, siempre estar con esa incertidumbre de que yo voy a estudiar algo, listo, me meto a la carrera. Y después Australia dice, no, ya no quiero eso, ahora quiero que hagas ese curso. Bueno, entonces otra vez. Entonces eso como que yo siempre verme en esa carrera era un no definitivo. El tiempo, o sea, el tiempo que yo iba a gastar, pensar que yo iba a pasar más o menos 4 o 5 años en, intentando conseguir ese trabajo de mis sueños, ¿cierto? Y prácticamente iba a perder experiencia laboral en Colombia. Entonces es como que
a qué costo estoy haciendo eso. O sea, si yo al final tendría que quedarme trabajando acá en Australia y yo acá en Australia no me siento de todo. No era feliz del todo. Y siempre los gastos, bueno, yo decía, bueno, yo puedo tener un salario mucho más alto, pero ¿cuánta plata me va a tocar declarar? ¿O cuánta plata me van a Mm. quitar? Entonces yo, bueno, por ese lado también. Eh, Y de pronto también y lo que decías de la calidad educativa acá, de ¿no? vida. Ah, bueno, sí, la calidad educativa era como que, bueno, yo pagué tanta plata por ese curso y al final no queda 100% de satisfecha con el curso o los conocimientos. Que yo decía, bueno, yo esos conocimientos los puedo forjar un poco más en Colombia, puedo adquirir un poco más de experiencia profesional y tal vez más adelante lanzarme a hacer una maestría, pero no sé si en Australia, porque yo comparaba precios en Canadá y la maestría que estaba $40,000. Entonces, pues, yo cómo va a pagar $120,000 estando tan lejos de Colombia y podría estar en Canadá, que prácticamente cojo un avión y el mismo día llega. Obviamente, pues no es que en mis planes en este momento esté emigrar a Canadá, pero pues hacia una comparación de eso. Pues, si era por estudiar inglés, aprender inglés, pues no estaba Canadá, Estados Unidos, y pues todo ese tipo de cosas. Pero era eso, Australia creo que el sistema está diseñado para que el dinero se quede en Australia. Ujú. O sea, todo el dinero Correcto. que recolecta se queda en Australia. O sea, yo no iba a obtener ese crecimiento económico que yo quería, porque pues la mayoría de personas que estudiamos es para poder trabajar y ganar dinero. O sea, porque para eso estudiamos, ¿cierto? Siempre con ganas de mejorar, con ganas de tener un buen sueldo o emprender, de todas maneras, si alguien emprende es con las ganas de tener más dinero. Pero entonces, si a mí Australia no me estaba dando ni el dinero, ni mi tranquilidad, entonces era como que yo, ¿por qué me voy a quedar acá? Y aparte, era, iba a invertir tiempo y el tiempo es algo, o sea, yo creo que el dinero se puede recuperar, ¿cierto? A final de cuentas, Ujú. pero el tiempo yo no lo iba a poder recuperar nunca. Claro. Eh, Aleja, entonces, bueno, podemos también concluir que expectativas muy altas te pasó a ti y le está pasando a mucha gente y muy probablemente le va a seguir pasando a gente. Gracias a ti pues, como por compartir tu experiencia, porque pues esto aterriza mucho más a muchas personas que van a escucharte, a verte. Se podría decir que las expectativas altas también tienen mucho que ver con la estrellada, por decirlo entre comillas, de algunas personas Sí, que claro, han venido en los últimos años a Australia. exacto. Exacto, y mire que incluso yo tengo muchas compañeras a las que yo le digo, bueno, ¿tú te vas a quedar? Me dicen, no, es que no sé cómo volver a donde yo regreso, y yo regreso, regrese, ¿quién va a decir? O sea, yo siempre imputaba a las personas a que si usted no está contenta acá, porque no se regresa, si usted pudo estar en Australia. O sea, incluso muchas personas, o sea, cuando lo ven a uno desde esa perspectiva, desde el otro lado, que usted llega a otro país sin conocer a nadie, sin poder coger ni siquiera el bus, o sea, sin poder hablar, o sea, comunicándose prácticamente por señas, y pues prácticamente lo logró, ¿cierto? Que se pudo sostener en el país. Porque va a ser tan difícil, o sea, yo digo, ¿por qué tiene que ser tan difícil en Colombia? Obviamente está el tema de las oportunidades es más complejo, así como es de complejo en Australia prácticamente. Acá yo creo que ya las barreras están como por igual en cuanto al tema del idioma y acá el tema de oportunidades, pero pues acá siempre hay muchos emprendimientos, la manera de exportar empresas, hay muchas cosas con las que uno, y no hay tantos ceros para hacer algo. Entonces yo a muchas personas les decía, si se me está contenta, regresen, y conocí personas que se regresaron, al principio les dio muy duro, pero en ese momento están bien. Yo en este momento apenas me estoy como aterrizando acá en Colombia, ya prácticamente estoy apenas organizando todo porque yo sigo de vacaciones. O sea, yo en este momento todavía sigo de vacaciones, pero ya siento que la otra semana ya debo volver a aterrizar y seguir, pero sí, yo siento que si en Australia trabajo, tenía 3 trabajos y prácticamente no dormía, o sea, yo acá le pude meter todas las ganas de mí. Y con respecto a Australia, también cuando me preguntan, o sea, voy, no voy, o sea, yo siempre les digo a mis compañeros, no se vaya sin inglés, o sea, por lo menos váyase con inglés, porque después le va a tocar renovar el curso, váyase con una, o sea, usted si quiere hacer, va a renunciar de todo a Colombia o no va a renunciar, porque si uno no renuncia del todo a la vida que tiene acá, también siempre esa necesidad de volver. Entonces, y las expectativas, o sea, yo les digo, Australia no es como de ver en las redes sociales, Australia no es tan fácil como que lo que se
estudie inglés, haga un curso, no sé qué, o sea, depende de lo que usted quiera, si usted quiere seguir con su profesión, entonces métale con toda, pero prepárese. Yo siempre digo, busquen opciones migratorias, no, ya muchas personas les digo, no puedes enviar por las oficinas estudiantiles porque ellos siempre les van a querer vender un curso, porque ese es el trabajo de ellos, pero siempre consulten por su cuenta, o sea, vayan en la página está de toda la información, eh, busquen, digo, no se dejen meter en la boca que tienen que hacer tantas cosas, que aquí, que allá, digo, háganse su propio camino, porque yo lo intenté, pero en ese camino siempre estaba el tema de lo que te digo, tiempo y costos y las expectativas que yo tenía con respecto a la comunidad estaba, no eran tan altas, en ese momento estaban tan bajas, que digamos que yo ya estaba más aterrizada con respecto a tomar decisiones. Y en ese momento en el que yo decidí regresarme como en enero de este año, o sea, yo ya estaba decidida a regresarme, pero yo dije hasta que se acabe mi hija, pues voy a hacerlo acá. Y en caso de que se presente, yo nunca estuve cerrada que se presentara una oportunidad laboral, incluso faltando 2 meses para volver acá, me hicieron una oferta laboral profesional. ¿Y qué pasó otra vez? El tiempo de la visa. Me dijeron que yo no tenía la visa, porque ya mi visa estaba por vencer a pesar de que tenía derechos laborales. Era por algo, ¿sabes? O sea, no, siempre había el pero. Bueno, Aleja, tenía dos preguntas para cerrar, para el cierre de la entrevista, pero hay una que definitivamente no va a poder ser respondida, que es ¿cómo te sientes después de estar en Colombia? Porque ya es muy poco tiempo, ¿no? Entonces no hay unos meses o una suma de mucho tiempo después de haber vuelto para de pronto comparar y decir, ¿me arrepentí o no me arrepentí? O sea que esto no lo podemos responder todavía. Y la siguiente Siento que es, está muy reciente. como se llama el título, finalmente es, ¿para ti Australia está sobrevalorada? La verdad, sí, bastante. Bastante. Siento que nosotros solamente nos quedamos con una primera impresión, la mayoría de las personas que queremos ir allá, pero nos falta mucha investigación. Igual es algo que se vive cuando se llega, cuando se aterriza en Australia. O sea, a pesar de que a muchas personas les digan no, estudia, no sé qué, o sea, tengo compañeros que me dicen no, pero es que tengo rápido, yo le cojo inglés rápido, y bueno, ya la perspectiva de cada uno es diferente, Mm, ¿cierto? Pero sí está demasiado sobrevalorado. Incluso hay un amarillismo que, así tú veas fotos de personas en redes sociales, sobre todo en Instagram, que están bien, la realidad de esas personas. Porque yo me fui con esa fotografía de que estaban súper bien, pero cuando yo llegué a conocer la realidad de esas personas me di cuenta que no. Entonces, Claro, a mí es algo como que... me quedó sonando algo que contaste, creo que me lo contaste no en cámara, no en la entrevista, pero me decías que veías amigos como con fotos en las playas, la playa bonita de Australia y todo el tema, y cuando desarrollaste tu historia y cuentas tu historia y en algún momento dijiste, no, es que yo me la pasaba trabajando los 7 días de la semana, todo el día, toda la tarde, toda la noche, las clases cuando estudias inglés, y finalmente, ¿qué pasa? Que sí hay playas bonitas o hay sitios muy bonitos y muchas cosas interesantes que hacer, pero por el día a día, por el círculo vicioso, hay veces no lo disfrutas. Uno siempre es como que, bueno, me voy a la playa o dejo de trabajar. Hay personas pues, que tal vez se van a la playa, pero yo siempre quería trabajar, o sea, yo todo el tiempo que tenía libre era para trabajar. Esa era mi cosa. Bueno, Aleja, de nuevo, muchas gracias. Tu aporte, tu experiencia, de verdad que ayuda muchísimo, muchísimo, sobre todo a las personas para que se inundan o que consumen tanta información de que lo que ya dijimos, que Australia es la maravilla, que se sabe que sí, pero obviamente ese proceso es un proceso duro, diría yo, es un proceso no fácil. Entonces, para que las personas aterricen un poco, no tengan expectativas tan altas, toda esta experiencia y todo lo que has contado realmente va a servir muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias también por sacar el tiempo. Estuvimos hablando incluso cuando todavía estabas acá. Ujú. Compartíamos la misma ciudad, no alcanzamos a vernos. La idea era hacer la entrevista face to face, pero no se logró. Bueno, y finalmente tuvimos la oportunidad de charlar, así tú estés allá de día, aquí yo de noche. Te lo agradezco full, Sí. muchas gracias por sacar este tiempo y nada, por último, pues despedirte a las personas que te vieron y te escucharon. Bueno, pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la invitación. O sea, yo siempre quise contar
mi historia porque a todo el mundo que llegaba en Australia, ahí le decían unos meses, ¿cómo te sientes? Y yo, bueno, siempre les contaba la historia, las expectativas de las personas que aún estaban acá en Colombia cuando yo estaba allá y me preguntaban. O sea, yo siempre les decía, vea, es esto, esto y esto. Y siento que expresar este tipo de experiencia le puede ayudar a alguien para que sea mucho más aterrizado. Claro. O sea, y siempre quise contarlo. Siempre. O sea, mis paperas me dijeron de la invitación, yo quise participar. Muchas gracias por el tiempo, aunque pues era complicado cuadrar en Australia y acá también por el tema del horario, pero la verdad, sí, muchísimas gracias, me agradezco. Bueno, súper. Entonces, Aleja, te deseo muchos éxitos en Colombia. Espero, pues, saber verte por ahí en un año ya súper feliz y que me digas o no me vayas a decir esa palabra o esa frase, me arrepentí, ¿no? Que me digas, no, estoy súper contenta después de un año, todo me ha ido súper bien acá. Espero verte muy bien en el futuro y bueno, a todas las personas que nos escucharon hasta el final, casi creo que alcanzamos casi los 45, 50 minutos. Se pasó rapidísimo. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao.